Si alguna vez te han mirado a los ojos y te han llamado ladrón sabiendo que eres inocente, entenderás lo que sentí ese día. Si no, déjame llevarte conmigo a ese momento, porque fue donde mi vida se partió en dos, antes de la acusación y después mi venganza. Yo no planeaba convertirme en el villano de nadie, pero cuando te empujan al borde, descubres de lo que eres capaz. Todo empezó con un maletín, una cantidad de dinero que nunca toqué y un hombre que decidió usarme como escudo para salvar su propia piel. Trabajo, o mejor dicho, trabajaba, en una consultora financiera. Un entorno elegante, trajes planchados, sonrisas educadas y mentiras envueltas en correos bien redactados. Llevaba 3 años allí, siempre cumpliendo, siempre quedándome horas de más, siempre diciendo que sí a todo. Era el empleado ideal, o al menos eso creía. Mi jefe, Rodrigo, era el típico tipo carismático que todos admiraban. Sabía hablar, sabía moverse, sabía manipular sin que nadie lo notara. Yo lo admiraba también, como un idiota. Pensaba que algún día estaría a su nivel, que él era mi modelo a seguir. A veces casi parecía un amigo. Todo cambió el día del cierre de un contrato importante con un cliente internacional. Era un proyecto enorme, de esos que pueden cambiar la estructura de toda la empresa. Rodrigo estaba eufórico, el equipo también. El plan era sencillo. El cliente vendría, firmaría, se haría una transferencia inicial y, por protocolo, se prepararía un pago en efectivo para un intermediario que exigía esa condición. No me gustaba el detalle del efectivo, pero no era mi decisión. A mí solo me tocaba preparar documentación y asegurar que todo cuadrara. Nada más. La mañana de la firma, Rodrigo me llamó a su despacho. Tenía el maletín sobre la mesa. Lo abrió delante de mí y vi fajos de billetes perfectamente ordenados. La cantidad exacta que se había aprobado. Me pidió que revisara la cifra mientras hablaba por teléfono, con ese tono seguro que siempre usaba cuando cerraba algo grande. Conté el dinero 1, 2 veces. Todo estaba correcto. Cuando terminé, cerró el maletín y me miró con una sonrisa que ahora sé que era falsa. «Perfecto», me dijo, «lo dejaré en la sala privada hasta que llegue la otra parte. Ve adelantando la documentación, luego te llamo». No hubo nada raro en ese momento. Nada que me hiciera sospechar. Hice lo que hacía siempre, trabajar. Pasaron 2 horas. El cliente llegó. Se firmaron los documentos, hubo fotos, apretones de manos, brindis discretos. Todo fluía con normalidad, hasta que Rodrigo se puso pálido. Uno de los socios le preguntó, en voz baja pero claramente audible, dónde estaba el dinero para el intermediario. Él me miró a mí. Sentí esa mirada clavarse como un cuchillo. «El maletín», murmuró, «ve a buscarlo». Fui a la sala privada. El lugar estaba igual que siempre. Mesa de madera oscura, ventanas altas, olor a perfume caro. Pero el maletín ya no estaba. Primero pensé que me había confundido de sala. Luego empecé a revisar cada rincón, abriendo armarios, mirando detrás de las cortinas, como si un maletín con miles de euros pudiera esconderse por arte de magia. Cuando volví a la sala principal, Rodrigo me miró con una ceja levantada. «¿Y bien?», preguntó. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. «No está», respondí. «Quizás alguien lo movió». Hubo un silencio extraño. Los socios se miraron entre sí. El cliente frunció el ceño. Y entonces Rodrigo, con una calma aterradora, dijo, «Pero yo se lo di a él. Lo contó delante de mí. Era su responsabilidad». En ese instante, todo cambió. La atención de la sala pasó del contrato al problema del maletín. Yo intenté explicarme, decir que solo lo conté, que él se lo llevó, que yo nunca salí de su despacho con ese maletín. Pero las miradas empezaron a pesar. Alguien sugirió revisar las cámaras. Yo me aferré a esa idea como a un salvavidas. Si revisaban las grabaciones, verían la verdad, verían que Rodrigo había mentido. Pero, curiosamente, el sistema de cámaras había fallado justo esa mañana. No había grabaciones ni en el pasillo ni en la sala privada. ¡Qué conveniente! Empezaron a hacerme preguntas una tras otra, como si fuera un sospechoso en un interrogatorio policial. ¿Dónde estuve? ¿Con quién hablé? Si salí del edificio. Sentía que cada palabra que decía sonaba más culpable que la anterior, aunque dijera la verdad. El cliente se marchó, enfadado por el espectáculo. Los socios se encerraron en una reunión de emergencia. Y yo me quedé solo en una sala, con el corazón a mil, sabiendo que algo no encajaba, pero sin poder demostrarlo. Al cabo de un rato, me llamaron a la oficina de recursos humanos.
Había un informe preliminar sobre pérdida de activos, mi nombre en primera línea y un discurso ensayado sobre confianza y reputación. Me pidieron que entendiera la situación. Me dijeron que la empresa no podía permitirse un escándalo, que era mejor que admitiera un error y aceptara una salida discreta. Rodrigo, el mismo que me había puesto en esa posición, me miraba con gesto preocupado, casi paternal. Si colaboras, todo quedará aquí, me decía. Si no, tendremos que emprender acciones legales. Recuerdo el momento exacto en el que algo dentro de mí se quebró. No solo era la acusación, era la sensación de ser invisible, de que mi palabra no valía nada frente a la de un hombre con un título más grande en su puerta. Miré a Rodrigo a los ojos y vi algo que antes había pasado por alto. No era preocupación, era control. Él ya había decidido que yo sería el culpable. Y el resto simplemente había aceptado esa versión porque les convenía. Firmé los papeles, no admitiendo el robo, pero sin mi salida voluntaria para evitar problemas legales. Fue humillante. Me entregaron una caja con mis cosas, como en esas películas en las que Despedida atraviesa la oficina bajo las miradas curiosas de todos. Algunos me evitaban, otros susurraban. Nadie me habló directamente. Y Rodrigo, al despedirse, me susurró algo al oído que nunca olvidaré. No hagas ruido. Esto es lo mejor para ti. Salí del edificio con la caja en las manos y la certeza de que acababan de arruinar mi reputación profesional. Pero mientras caminaba por la calle, con esa mezcla de rabia e impotencia, una idea empezó a tomar forma. Si él había sido capaz de usarme como chivo expiatorio para cubrir su propio robo, entonces yo sería capaz de hacer algo peor, demostrar la verdad. No solo para limpiar mi nombre, sino para destruirlo al como él había intentado destruirme a mí. No lo sabía entonces, pero ese fue el día en que dejé de ser la víctima y empecé a convertirme en algo distinto. Porque cuando te quitan todo, lo único que te queda es la venganza. Volví a casa con la caja aún en las manos, pero no recuerdo haber sentido su peso. Lo único que podía sentir era el ardor acumulado en mi pecho. Era la mezcla perfecta de rabia, vergüenza y una sensación casi eléctrica que me recorría el cuerpo. La certeza absoluta de que no podía quedarme así. No podía aceptar que mi nombre fuera pisoteado mientras Rodrigo seguía caminando por la oficina como un héroe. Tenía que descubrir qué había hecho con el dinero. Tenía que demostrar que él, y no yo, era el culpable. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. No dormía, apenas comía, y sin embargo, mi mente funcionaba más rápido que nunca. Empecé revisando todo lo que tenía en la empresa: correos antiguos, documentos que había guardado por costumbre, notas de reuniones. Tenía acceso a mi correo corporativo desde móvil, aún no me lo habían cerrado. Rodrigo confiaba tanto en su propio teatro que le pasó desapercibido ese detalle. Error fatal. El primer indicio apareció al revisar una conversación con uno de los contables externos. Él mencionaba un pago que iba a realizarse hacia una entidad asociada del proyecto. Yo no recordaba haber visto ese nombre en la documentación aprobada. Así que busqué esa entidad en Internet y no existía. No tenía página web, no tenía historial, ni siquiera aparecía en registros de sociedades. Era una empresa fantasma. Eso abrió una puerta gigantesca en mi cabeza. Si había una empresa fantasma involucrada, lo más probable era que Rodrigo hubiera desviado el dinero allí, para luego retirarlo o moverlo a otra cuenta. Pero no tenía pruebas aún. Necesitaba más. Me conecté al sistema interno de la empresa, usando una contraseña antigua que aún funcionaba. Y ahí apareció la primera pista sólida, un documento borrado, pero no del todo. Los archivos de la nube conservan versiones previas, incluso si fueron eliminadas. En una copia antigua, vi una hoja de cálculo con 2 columnas. La primera decía: distribución fondos intermediario. La segunda eran números. Entre ellos, uno resaltaba la cantidad exacta del maletín. Ese documento había sido modificado 1 hora antes de que Rodrigo me llamara para contar el dinero. Pero la versión previa tenía otro detalle, una nota al margen con la inicial de Rodrigo. Era su propia letra, esa que reconocería incluso en mitad de una tormenta. Mi primer impulso fue imprimir todo y correr a la policía. Pero me detuve. Si iba con pruebas incompletas, él lo negaría todo. Y teniendo contactos como los suyos, acabaría girándolo para parecer el héroe que intentaba arreglar un malentendido. Necesitaba algo que él no pudiera contradecir. Algo tan contundente que lo enterrara profesionalmente. Y ahí fue cuando supe exactamente lo que debía hacer. Ir por las cámaras. No las de la empresa. Claro. Esas milagrosamente habían fallado. Pero me pregunté algo obvio que nadie había considerado.
¿Y las cámaras del edificio? ¿Las del lobby? ¿Las de seguridad de los locales vecinos? En un mundo donde todo está vigilado, era imposible que un movimiento como el de Rodrigo no hubiera quedado registrado en ninguna parte. Empecé por el edificio. Fui al mostrador del guardia nocturno. Le dije que necesitaba revisar las grabaciones porque había perdido una mochila ese día. Sonrió, comprensivo, y me dejó pasar. Me senté frente a la pantalla, adelantando y retrocediendo entre horas de imágenes. Nada, hasta que llegué a la ventana exacta en la que Rodrigo me pidió que revisara el maletín. Y ahí estaba él, saliendo de su oficina con el maletín en la mano. Pero lo más importante vino después. Lo seguí con la vista a través de las cámaras. Bajó por las escaleras, evitó el lobby principal y salió por una puerta lateral. Esa salida no tenía cámaras exteriores del edificio, pero justo enfrente había una tienda de electrónica. Y las tiendas de electrónica siempre tienen cámaras apuntando hacia la calle. Salí del edificio corriendo y fui a la tienda. Le enseñé al dueño la imagen del momento en el que Rodrigo aparece por la puerta lateral. Me dijo que sí, que su cámara abarcaba esa zona. Pero cuando pidió los datos del día, estaban allí, completos, iluminados, claros como el agua. En la grabación se veía a Rodrigo cargando el maletín, mirando nervioso a ambos lados. Luego apareció un coche negro. Se detuvo junto a él y alguien desde dentro le abrió el maletero. Rodrigo metió el maletín, cerró, dijo algo por la ventanilla y el coche se fue sin que la matrícula pudiera verse. No importaba. Esa imagen era oro puro. La copia quedó guardada en un USB que el dueño de la tienda me entregó sin muchas preguntas. Pero el golpe definitivo aún no había llegado. Seguí tirando del hilo de la empresa fantasma. Creé un correo falso desde una dirección corporativa inventada y me hice pasar por un proveedor interesado en colaborar. Les escribí. Me respondieron al día siguiente. Envíenos sus datos y hablaremos de condiciones. Ese correo era mi confirmación. La empresa fantasma existía en la práctica, aunque no legalmente. Y su dominio estaba registrado desde una dirección asociada a una oficina de coworking, un coworking al que Rodrigo iba todas las semanas diciendo que tenía reuniones externas. Cada pieza encajaba, cada movimiento suyo, cada palabra. Y si quería arruinarme, ahora sería yo quien lo arruinaría a él. La venganza dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una estrategia sólida. Y la pieza final llegó de la forma más inesperada. Una grabación de audio enviada por alguien desconocido. Un número oculto. Una voz distorsionada. Pero el contenido era claro. Era Rodrigo hablando por teléfono. Tranquilo, ya está hecho. El idiota ni sospecha. Le hice contar el dinero para tenerlo hundido. Nadie se preguntará dónde está si lo señalamos a él. Cuando todo se calme, recuperas tu parte. Escuché esa frase tantas veces que terminé sabiendo de memoria cada pausa, cada respiración, cada inflexión. Estaba acabado, pero aún no era suficiente. No quería solo demostrar mi inocencia. Quería que todos vieran lo que había hecho. Quería que lo miraran como me miraron a mí. Quería que supiera lo que se sentía perderlo todo de un día para otro. Así que preparé un plan meticuloso, en silencio, sin testigos, sin piedad. Mi venganza estaba lista, y él ni siquiera lo sospechaba. A veces la venganza no necesita gritos, ni violencia, ni amenazas. A veces, lo más devastador es la verdad pronunciada en el lugar y en el momento exactos. Y mientras más pensaba en Rodrigo, más claro tenía que no quería simplemente demostrar mi inocencia. Quería que sintiera el mismo frío que yo sentí cuando me señaló como un ladrón delante de todos. Quería que su mundo perfecto se derrumbara desde dentro, como el mío. El primer paso fue asegurarme de que él no pudiera borrar nada. Para eso, guardé todas las pruebas en 3 lugares distintos, un pendrive físico, una copia en la nube bajo un nombre neutro y una tercera copia enviada a un correo programado con fecha de envío automático. Si me pasaba algo, si alguien intentaba intimidarme, si Rodrigo olía mi plan, las pruebas volarían solas. Nunca me había sentido tan calculador, tan frío, pero también nunca había estado tan claro de lo que era justo. Después, contacté a los socios de la empresa. No directamente, por supuesto. Lo hice desde correos anónimos, enviándoles fragmentos de información clave, pequeñas pinceladas que parecían filtraciones internas. No suficiente para acusar a Rodrigo, pero sí para sembrar la duda. Revisen las cuentas de Proyecto X. La empresa intermediaria no existe. ¿Por qué fallaron las cámaras justo el día del pago? Un mensaje por día, durante una semana.
La inquietud empezó a crecer en el ambiente. Lo sé porque uno de mis antiguos compañeros, que aún confiaba en mí, me escribió: algo raro está pasando. Rodrigo está nervioso. Hay preguntas circulando. ¿Tú sabes algo? Yo solo respondí: aún no, pero la semilla ya estaba plantada. El segundo paso fue más arriesgado: infiltrarme en una reunión interna. No físicamente. Lo hice mediante una videollamada encubierta. Tenía aún acceso a un perfil secundario que usábamos para pruebas de clientes, y Rodrigo, en su arrogancia, jamás había pedido que lo desactivaran. Me conecté como usuario de testeo, sin cámara ni micrófono. Y ahí estaba Rodrigo, sudando mientras los socios le preguntaban por inconsistencias. Deben de ser errores en el sistema, decía él. ¿Y las cámaras? Preguntó uno de ellos. Un fallo técnico. ¿Y la empresa Interglobal Consulting Ltd? No encontramos rastro. Podía ver cómo tragaba saliva, cómo su máscara empezaba a resquebrajarse, cómo los socios, esas personas que solían aplaudirle todo, ahora lo miraban con una mezcla de sospecha y cálculo. Sabían que estaba mintiendo, pero aún no tenían suficiente para hundirlo. Ahí es donde yo entraba. Para el tercer paso, necesitaba algo que nadie pudiera rebatir. Así que preparé un vídeo editado con las pruebas audiovisuales, la grabación de la tienda de electrónica, el audio filtrado donde le hablaba del idiota que ni sospecha, y documentos que mostraban la empresa fantasma vinculada a él. No dije ni una palabra en el vídeo. Solo dejé que la verdad hablara sola. Un montaje limpio, elegante, imposible de ignorar. Pero no lo envié aún. Era necesario un escenario perfecto. Algo público. Algo que lo destrozara en tiempo real, igual que él me había destrozado frente a todos. La oportunidad apareció de la forma más inesperada. Un correo masivo de la empresa anunciando el nuevo acto de reconocimiento anual, una gala interna donde se premiaba el liderazgo y la integridad. Y por supuesto, Rodrigo sería el protagonista. Ese era el escenario. Ese sería el día. Pasé las siguientes noches afinando detalles. Revisé cada archivo, cada sonido, cada segundo del vídeo. Preparé un correo automatizado que lo enviaría a todos los empleados, a los socios, al cliente perjudicado y a varias figuras estratégicas del sector. Todos recibirían la verdad exactamente a la misma hora. Nadie podría ocultarlo. Nadie podría salvarlo. Llegó el día de la gala. Me colé en el edificio con la facilidad de quien conoce cada rincón. No llevaba acreditación, pero nadie cuestionó a alguien vestido con traje, cargando un portátil y diciendo: necesito revisar el equipo técnico. La gente en eventos siempre presume competencia. Nadie pregunta, nadie sospecha. Me instalé detrás, cerca de la mesa de sonido, conectado a la red interna. Mi dedo flotaba sobre la tecla Enter. El correo ya estaba programado. Solo faltaba confirmar. Las luces se apagaron. La música empezó a sonar. Aplaudieron al presentador. Aplaudieron a los nominados. Aplaudieron cuando mencionaron a Rodrigo como uno de los pilares de esta empresa. Y así, con cientos de personas mirando hacia él, con su sonrisa arrogante iluminada por los focos, el presentador pronunció la frase que marcó el final de su imperio. Y ahora, unas palabras de nuestro querido Rodrigo. Mi dedo tocó Enter. En ese mismo instante, decenas de teléfonos vibraron. Luego cientos. El murmullo creció. Primero tímido, luego inquieto. Empezaron a escucharse frases como: ¿qué es esto? ¿Es una broma? ¿Rodrigo? ¿Esto es real? Rodrigo estaba ya en el escenario, pero al ver las caras del público, se quedó congelado. Uno de los socios se levantó, furioso, mostrándole la pantalla. Él leyó. Su rostro se volvió blanco, luego rojo, luego una mezcla de ambos, como si su cuerpo entero estuviera fallando. El murmullo se transformó en caos. Algunos empleados abrieron el vídeo en voz alta, dejando que el audio de sus propias palabras lo incriminara. El idiota ni sospecha. Todo el auditorio escuchó esa frase. Todos. Yo observaba desde atrás, calmado, casi en silencio. Era extraño. No sentía odio, ni rabia, ni euforia. Sentía justicia. Fría, limpia, perfecta. Rodrigo intentó hablar en el micrófono, pero su voz se quebró. Balbuceaba excusas, negaciones, insultos hacia el saboteador anónimo. Pero ya era tarde. Su caída había empezado. Y todos, absolutamente todos, lo vieron. No me quedé hasta el final. No necesitaba ver más. Salí del edificio mientras detrás de mí su mundo ardía.
Caminé hacia la calle con una calma que jamás había sentido. Mi nombre estaba limpio, mi honor intacto, mi vida a punto de ser reconstruida. Pero no imaginaba que lo peor para él todavía estaba por venir. No dormí durante 2 días después de la gala. No porque me sentía culpable, sino porque mi mente seguía procesando lo que había ocurrido. Rodrigo había sido suspendido de inmediato. Los socios celebraron reuniones de emergencia. El cliente internacional exigió explicaciones. Y la noticia se extendió por el sector empresarial como un incendio en un bosque seco. Pero yo seguía en silencio, ausente de todo ese caos. Había ganado, pero aún no sabía que el último acto de esta historia estaba a punto de revelarse. La mañana del tercer día, recibí una llamada desconocida. Normalmente no hubiera contestado, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. Al otro lado, una voz temblorosa, casi derrotada. Era Diego, uno de los contables externos con los que yo solía trabajar. Era un tipo discreto, muy profesional, que siempre mantenía cierta distancia. Jamás lo hubiera imaginado involucrado en nada turbio. «Necesito hablar contigo», me dijo, sin rodeos. Es sobre Rodrigo. Nos vimos en un café pequeño, alejado del centro. Diego estaba nervioso, revisando la puerta cada pocos segundos. Cuando se sentó frente a mí, parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. «Sé que fuiste tú quien envió todo», empezó. «No voy a preguntarte cómo lo conseguiste. Lo que quiero es que entiendas algo. Rodrigo no actuó solo». Mi cuerpo se tensó de inmediato. El café tenía un sabor amargo, pero no tanto como sus palabras. «¿Cómo que no actuó solo?», pregunté. Diego respiró hondo. «Él fue manipulado. No quiero justificarlo, porque lo que te hizo a ti es imperdonable. Pero hay alguien más, alguien que lleva años moviendo los hilos desde las sombras. Y tú, sin quererlo, lo has puesto nervioso». Me quedé helado. Nunca pensé que detrás de Rodrigo hubiera otra figura. Siempre lo vi como el típico directivo narcisista y ambicioso. Pero resulta que él no era más que una pieza dentro de algo más grande. «¿Quién?», pregunté, intentando mantener la calma. Diego sacó una carpeta fina y la abrió. Había copias de contratos, firmas falsificadas, documentos alterados. Todos tenían algo en común. Un mismo nombre aparecía al margen, como alguien que aprobaba o supervisaba la operación. Un nombre que yo conocía bien. «¿Lucía?», dije, sorprendido. «¿La administradora del área legal?». Diego asintió. «Exacto. Ella es la verdadera mente detrás de todo». Rodrigo solo ejecutaba lo que ella planeaba. Y cuando el dinero desapareció, ella necesitaba un culpable cualquiera. Tu nombre apareció como el más fácil de destruir. Fuiste una víctima de conveniencia. Mi estómago se revolvió. Lucía, la mujer que siempre sonreía, la que se mostraba cordial con todos, la que aparentaba ser la más profesional del edificio. ¿De verdad ella era la que movía los hilos desde el inicio? ¿Y por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Diego bajó la voz. «Porque ahora que Rodrigo cayó, ella buscará quién culpar. Y no dudará en señalarte a ti de nuevo. No le importa destruir a nadie con tal de protegerse. Rodrigo era prescindible. Tú también podrías serlo». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Era como si toda la venganza que había ejecutado se hubiera quedado corta ante lo que realmente estaba ocurriendo. Pero entonces Diego me pasó un USB. «Aquí tienes todo. Pruebas de lo que ella lleva haciendo años. Fondos desviados, empresas pantalla, documentos manipulados. Con esto puedes acabar lo que empezaste. No lo hago por ti. Lo hago porque estoy cansado de ser parte de algo tan sucio». Guardé el USB en silencio. Ya no era cuestión de venganza. Ahora era justicia. O quizá una mezcla peligrosa de ambas. Esa noche revisé los documentos. Eran incontestables. Lucía no solo estaba involucrada, era la creadora del sistema. Rodrigo era solo su peón. Ella manipulaba, desviaba fondos, distribuía responsabilidades, borraba rastros. Y cuando necesitaba un culpable, elegía a alguien sin protección, sin padrinos, sin poder. Me eligió a mí, y ahora era mi turno de elegirla a ella. Pero esta vez ya no quería repetir la escena de la gala. No quería hacerlo público. No quería un espectáculo. Lo que quería era algo más devastador. Quería destruir su red desde dentro, sin que ella pudiera siquiera anticiparlo. Pasé 2 semanas organizando todo. Creé un informe detallado, con fechas, documentos, grabaciones. Lo estructuré como si fuera una auditoría anónima hecha por un experto externo. Había aprendido de mis errores.
Sabía cómo pensaban en la empresa. Sabía cómo actuaban los socios. Sabía que los hacía reaccionar. El miedo. Miedo a una investigación estatal. Miedo a perder inversores. Miedo a dañar su reputación. Así que envié la auditoría directamente a la Junta General, a los auditores externos y a la firma internacional que regulaba nuestras actividades financieras. Todo de forma simultánea. Y al final del informe, incluí la frase perfecta. Lo más alarmante es que todo indica que estas operaciones se realizaron con la aprobación de la directora del área legal. Lucía. El efecto fue inmediato. 3 días después, fue suspendida. Una semana después, destituida. Y un mes más tarde, investigada por fraude y manipulación financiera. Sus contactos no la salvaron. Su sonrisa perfecta, tampoco. Rodrigo, por su parte, intentó defenderse alegando que había actuado bajo presión. Pero ya nadie le creía. Su carrera había terminado. Y aunque yo no había planeado que él también cayera tan lejos, no me arrepentía. Lo que él me hizo debía tener consecuencias. Un mediodía, mientras caminaba por un parque cercano, recibí un mensaje desconocido. Supongo que ya sabes que mi vida terminó. Espero que duermas bien. Era Rodrigo. Lo borré sin contestar. No porque no quisiera hablarle, sino porque ya había terminado. Mi venganza no necesitaba más palabras. Ahora, por primera vez en meses, podía respirar. Pude limpiar mi nombre. Pude demostrar la verdad. Pude derribar a quienes abusaron de su poder. Y aunque me costó todo, aprendí algo que aún me acompaña. No hay nada más peligroso que una persona injustamente acusada, cuando decide dejar de quedarse callada. Fin.